muchas gracias por conectarte esta mañana. Qué lindo tu pañuelo verde ahí en tu pelo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, no te estamos escuchando. ¿Qué está pasando? Estás muteada, por favor. Supiésemos. A ver, ahora sí o no. Ahí sí. Ahí sí, fantástico. Sí. ¿Cómo está? Estábamos echando la talla nosotros ya porque de verdad que a veces nos parece absurdo, ridículo, cómo tratan de... O sea, ayer había un titular, cuando estábamos hablando del acuerdo al que ustedes habían llegado, que decía que había un nuevo Senado. Así era el titular. Así de absurdo. Así que conversemos de verdad de lo que está pasando y de este acuerdo al que llegó la Comisión de Sistema Político. Bueno, es fácil la pregunta. ¿Llegó un nuevo Senado o no? Eso, ¿Y por qué partamos no es por un esa nuevo pregunta. ¿Cómo se postula el nuevo Senado? Ya, partamos por ahí. No, pues se acaba el Senado. Yay. Se termina. Eso, primero hay que decir eso. Sí, yo creo que eso es lo primero que hay que decir. ¿Qué significa decir que se termina el Senado? Significa decir que ya no vamos a tener una segunda cámara que tiene poder de veto, que es también cámara de origen, que tiene la posibilidad de estancar y de detener la tramitación legislativa en aquellas materias que no que no respondan, ¿no?, al interés económico o de pequeños grupos, y que en su reemplazo, una vez abolido el Senado, ¿no?, se levanta una nueva instancia que responde a un principio de representación distinto. Vamos a tener un Congreso de Diputadas y Diputados que va a tramitar en general todas las leyes del país, sin quórums supramayoritarios, sin quórums calificados como los tenemos hasta ahora. Y tenemos por otra parte una instancia que tiene otro principio de representación, que es un principio de representación regional, donde todas las regiones tienen la misma cantidad de integrantes en esta instancia y donde esta Cámara de las Regiones va a poder participar de un listado de leyes taxativo. ¿Qué quiere decir taxativo? Que es ese listado de leyes y no más. Es decir, no está abierta la puerta para que vayan de a poquito incorporando más y más y más atribuciones, sino que está definido como una instancia que interviene en las materias que se llaman leyes de acuerdo regional. Y esa intervención no admite veto, es decir, es una intervención que contribuye a ampliar la discusión, que presenta indicaciones, enmiendas, modificaciones a las leyes de acuerdo regional, pero que no puede imponerse como un veto a la tramitación legislativa. Si se genera un desacuerdo profundo, el Congreso de Diputadas y Diputados puede seguir con un quórum más alto. Muy bien. Ahora yo tengo una segunda pregunta. Yo voy a ser un poquito abogado del diablo, pero yo creo que la gente explique esto. Sobre todo ustedes que son constituyentes, porque la derecha y algunos convencionales de centro derecha dicen, oye, pero es que acá estamos concentrando demasiado poder en la Cámara de Diputados. Por otro lado... el Congreso, como se va a llamar ahora. Sí, claro. Sí, y no tiene el contrapeso adecuado en la futura Cámara Regional. Y por otra parte, le estamos dando atribuciones de presupuesto que limitan las facultades presidenciales, porque va a haber un presidencialismo atenuado, y eso va a hacer de que en el fondo tengamos una bolsa de gatos como ocurre en Perú. ¿Qué le podría decir usted a esas personas? Yo creo que habría que separar las distintas afirmaciones que están contenidas en lo que acabas de decir, porque primero que todo, efectivamente, hay una transformación de las capacidades políticas del Congreso. Nosotras tenemos en Chile un Congreso muy débil, ¿no? Un Congreso que se enfrenta al Ejecutivo, que tiene muy pocas posibilidades de abrir la discusión política en materias que son de interés sustantivo para la ciudadanía, como por ejemplo el debate sobre el sistema de seguridad social, que es una iniciativa exclusiva de la presidencia. Entonces, efectivamente, aquí va a haber un cambio. Vamos a pasar de un Congreso debilitado, de un Congreso maniatado, hecho para moderar las aspiraciones de la ciudadanía, para frenar las aspiraciones de la ciudadanía, a un Congreso que tiene las capacidades para poder llevar adelante la tramitación legislativa de la manera que corresponde a un régimen democrático, ¿no? Eso es lo primero que yo diría. Es decir, vamos a crear un Congreso políticamente habilitado para llevar adelante los programas de gobierno,
que es una transformación sustantiva respecto de lo que hoy día existe. No es cierto que este Congreso pueda hacer lo que quiera con el presupuesto, por ejemplo. El presupuesto es una iniciativa de la presidencia. De concurrencia Solo que necesaria estamos del generando presidente. condiciones para que haya una discusión más equilibrada entre Congreso y presidencia en esa negociación que significa la ley de presupuesto. Este Congreso, además, va a tener que concurrir con la Cámara de las Regiones en algunas materias que es muy importante que puedan ser desarrolladas de manera conjunta, como la ley electoral, como la ley de organizaciones políticas y como la reforma constitucional al capítulo del Poder Legislativo y al capítulo del Poder Ejecutivo. Desde mi punto de vista, lo que tenemos es un equilibrio entre un sistema político eficaz, capaz de llevar adelante las aspiraciones de la ciudadanía y con contrapesos y con regulaciones cruzadas que de alguna manera sientan marcos, ¿no?, para el desarrollo de esta tarea democrática fundamental. Sí, antes que nada, Olondra, muchas gracias por venir a La Voz de los que Sobran. Sé que en la Comisión 1 han estado en una negociación ardua, durísima, entonces se agradece mucho no solo la buena voluntad, sino, después de haber revisado el texto en detalle, la buena capacidad negociadora, porque tengo que admitir que yo entré en eso bastante escéptico, en parte por los titulares de la prensa empresarial que hablaban de que el Senado estaba de vuelta, también por algunas cosas que se escuchaban por ahí, de que la segunda Cámara iba a tener iniciativa legislativa, estaba apareciendo cada vez más como una Cámara de espejo. O sea, una Cámara con las mismas atribuciones que la Cámara de Diputados, pero de élite. Entonces, ahora revisando bien el proyecto, estoy completamente de acuerdo contigo, que cierto, esto es una Cámara que tiene atribuciones distintas, son solamente leyes de relevancia regional, y además, me gustan también los nombres que pusieron, porque al final es el Congreso y la Cámara. Entonces, el Congreso va a poder insistir si la Cámara dice que no con 4/7, que me pareció así bien diseñada la cosa, y este tema del presidencialismo atenuado es la mejor forma de quitar el hiperpresidencialismo sin hacer cambios muy grandes a la tradición política chilena. Les aviso otra vez que en La Voz de los que Sobran, Lecciones Aprendidas, tenemos un programa que explica precisamente esos diferentes sistemas. Link está en alguna parte de la descripción. Pero estando súper de acuerdo con eso, y quería mencionarlo para felicitarte, porque de verdad yo creo que es un buen proyecto. Dijiste una cosa que me sigue como preocupando un poco, que dice, esta Cámara va a tener representación territorial, por ende no va a ser una representación de élite, sino simplemente de las regiones. Ahora, el problema es que en países donde la segunda Cámara, los senados, tienen representación territorial, pienso mucho en Estados Unidos, hay un problema donde estos sistemas de representación territorial, en vez de representación por población, sobrerepresentan zonas rurales que son siempre más conservadoras. Y yo leyendo la propuesta de mecanismos electorales del sistema electoral, no vi una respuesta a eso. Ahora, eso aplica no solamente para la segunda Cámara, responde a las dos cámaras. ¿Cómo se evita una sobrerepresentación de las zonas más conservadoras en esta propuesta? Sí, lo primero que diría es que el hecho de que se trate de un órgano regional no significa que no vaya a tener la posibilidad de devenir en un órgano de la élite. Yo creo que eso hay que despejarlo y ser muy honesta, porque eso va a depender de la capacidad de los proyectos colectivos de los sectores populares de producir las condiciones para una representación que en el fondo pueda levantarse también como una representación regional, ¿no? Yo creo que esa es una, no sé si fui yo Vamos a reiniciar la sesión. Nos va a cortar la entrevista. No, Olondra, dígale a la presidenta ahí que no, que comience 10 minutos más tarde. Que se atrase, por Sí. favor. Ya, entonces eso es lo primero. Va a depender de las movimiento social. capacidades de las organizaciones populares para poder generar formas de representación. Y lo que sí dejamos establecido es una cláusula en sistema electoral, en candidaturas de equidad, ¿no? En la difusión de las candidaturas, en el uso de los medios de comunicación, etcétera. Claro. Que para nosotras fue muy importante.
Y lo segundo que diría es que el sentido que tiene que la representación regional intervenga en las leyes de acuerdo regional y no en todas las materias como quiere la democracia cristiana, que se bajó del acuerdo, ¿no? Es que en el fondo mantenga el principio de su intervención y no se convierta en una segunda cámara de orden general. Claro. Eso lo que permite es que en el fondo allí no se concentren las capacidades políticas que vayan tendiendo progresivamente a elitizar cada vez más el órgano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el Senado? El Senado inicialmente en Chile tenía una representación regional igualitaria, pero puesto que sus capacidades políticas y sus posibilidades de intervención son mucho mayores que lo regional, bueno, de a poco se fue distorsionando la representación y ya no tenemos un órgano que tiene una representación equitativa de las regiones, sino que tenemos un órgano que fortalece la representación de, bueno, algunos sectores políticos, ¿no? Por sobre el debate democrático en general. Eso yo pienso que son al menos dos dimensiones de resguardo respecto de la elitización de la discusión y que con los límites que se le establecen a la Cámara Regional, establecen también límites a la intervención en el sentido que tú decías, Hassan. Alondra, yo me imagino que ya te tienes que ir por lo que escuchamos. Entonces te voy a leer algunos comentarios y también te quiero dejar una pregunta deslizada que tiene que ver con lo que se viene. Yo me imagino que se viene ahora una discusión también sobre gobiernos locales y cómo van a ser parte de esta este nuevo Chile más regional, espero más equitativo también territorialmente, ¿verdad? Te voy a leer. Michun dice: ¿es poco viable optar por una democracia más directa, dar más peso a la ciudadanía en el área legislativa? Está buena esa pregunta también, si la puedes contestar. Betsy Luke dice: Rincón está con depresión porque ya no tendrá más su palco favorito. Bae dice: qué maravillosa noticia nos entrega la convencional Alondra Carrillo. Muchos cariños y mucho Nehuen para ella. Muchas gracias también por su invaluable aporte a la Convención Constitucional. Angelina Astudillo dice: como predijo Hassan, Fabiola Campillay cerrará el Senado. En YouTube, César Villalobos dice: qué excelente noticia, que siga ladrando la derecha golpista y los FP. ¿Qué significa? También. Los frentes, ¿qué es eso? ¿FP? ¿FP? ¿AFP? ¿Será? Vamos a avanzar sí o sí. Y la fucking police, no sé qué será FP, no tengo ni idea, güey. Yo no me asusto por las turbulencias de hoy. Energía Leda Ahorro dice: me encantó sacar el Senado, puros acomodados y siempre con amor a su propia bandera política. Perla Invent dice: cuando se sientan agilados, piensen que la UDI que votaron por Elizalde para mantener el Senado. Buenísimo. Margarita Aguilar dice: en el Mega tienen a Carla Rubilar para que explique los acuerdos de la CC. Se pasaron. Es decir, pañalista estable. no te puedo creer. Cambió de rubro ahora, se dedica a las comunicaciones. Es que leí en Twitter de que ella estaba agradeciendo y contando ahí de que iba a estar de manera permanente en el programa. Ah, miércale. O sea, dice: para que explique los acuerdos de la CC. Es decir, la prensa empresarial ya está trayendo personajes para orquestar el rechazo. Muy de acuerdo con el comentario de Margarita. Triste, pero aquí estamos para hacer el contrapunto, querida Alondra. Entonces, vamos cerrando como concluyendo. La pregunta que te hacían que era interesante sobre la democracia más directa y sobre lo que se viene entonces. Sí, lo primero es que respecto de gobiernos locales, ayer votamos comunas autónomas. ¡Ay, qué bueno! Sí, es muy bonito el articulado que salió de la Comisión de Forma de Estado, nuevamente, porque nos han entregado una batería de articulados que son muy bellos y emocionantes para quienes venimos con los mandatos de los territorios, y ayer votamos sobre comunas autónomas que incluyen también asambleas sociales comunales, ¿no? Que incluyen de manera muy expresa el reconocimiento de que el gobierno comunal lo lleva adelante tanto la alcaldía como el consejo municipal y como las y los habitantes del territorio a través de su participación activa. Quedan contenidos mandatos para la participación vinculante en los territorios. Es un articulado muy importante el que se aprobó el día de ayer de Forma de Estado.
nosotras incorporamos en la propuesta de sistema político al menos 2 novedades respecto de nuestro sistema político actual. Uno son las iniciativas populares de ley y el otro son las urgencias populares. Mira. Y las urgencias populares, que la idea es que tengan un mismo mecanismo respecto de la iniciativa popular de ley, lo que permite hacer es dar una herramienta para que, en caso de ser necesario, bueno, la población exija que se agilice el trámite legislativo de una determinada materia. Esto se complementa con lo que discute la Comisión 2, que es la Comisión de Principios y Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, que es la comisión que tiene que ver mecanismos de democracia directa. Buenísimo. Y ahora también vamos a estar discutiendo materias internacionales, transfronterizas, tratados, y ahí también vamos a tener que discutir, bueno, si es que los tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio, están sujetos o no a cláusulas de participación vinculante de la ciudadanía a través de referendos. Es una de las discusiones que vamos a abrir y que han sido puestas sobre la mesa hace décadas, ¿no? Por parte de las organizaciones sociales. Entonces, hay varios elementos que van a cambiar de manera profunda, junto con la paridad y los escaños reservados, el carácter de nuestra democracia. Y yo al menos confío en que la propuesta de sistema político que presentamos reúne esos mandatos y esas aspiraciones de la manera más fiel posible. Hicimos un enorme esfuerzo porque fuese esa la orientación de la propuesta transversal de régimen político. Se agradece muchísimo, me da mucha esperanza, me voy a ir a leer de inmediato ese articulado del que estabas hablando, Alondra, y muchas gracias por estar esta mañana y ser tan clara con los acuerdos verdaderos a los que se están llegando y esta forma de democracia más directa que espero a la que nos vayamos acostumbrando poco a poco. Esto va a ser también una especie de cultura, ¿no? En que tendremos que ir todos aprendiendo a tener una democracia más directa, a no tenerle miedo a los disensos, a conversar sobre todas estas cosas. Y la lección que nos está dando la Convención Constitucional en eso es, creo, maravillosa, porque lo estamos viviendo y es muy bonito para todas, todos y todes los que queremos las transformaciones para este país. Un abrazo muy grande para ti, Alondra. Gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran.